Muy bien, mis hermanas, gracias por su sintonía. Bienvenidos, mis hermanos del Facebook y las hermanas del Zoom. Decidimos orar ahora junto con ustedes para darle gracias al Señor por el tiempo que nos da de escuchar las bendiciones, los milagros que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, y preparar nuestros corazones para el estudio de hoy, para encontrar a nuestro Señor Jesús en las Escrituras y pues exaltar su nombre, exaltar su majestad. Así que vamos a orar juntos y darle gracias al Señor por este tiempo que nos da. Amado Señor, te bendecimos. Gracias, Padre amado, por la oportunidad de juntos, Señor, escuchar tu voz y recibir el consuelo, la fortaleza, la guía, Señor, la esperanza que encontramos en tu palabra. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, el autor y el consumador de nuestra fe, el que la empieza y el que la acabará. Señor, gracias porque hay esperanza de victoria en Jesús, Señor. Gracias porque a medida que avanzamos en esta vida, vemos, escuchamos testimonios de su poder, su gracia y su gran misericordia, testimonios de transformación, de conversión, de salvación, de sanidad, de provisión, de protección. Señor, eres todopoderoso, grande, majestuoso, Señor. Te alaba nuestro corazón, te alaba nuestra alma, Señor. Padre, gracias porque eres fiel, Señor, a tu palabra. Eres justo, Padre Santo, y nos das la victoria a través de Jesús. Y es a Él a quien glorificamos, a quien buscamos, Señor. Y Padre, gracias porque lo encontramos tan claramente en tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, úsalo para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, aquí seguimos recibiendo hermanos que quieran añadirse al Zoom para que puedan ver las notas, ¿verdad? Y pues le estamos dando la bienvenida a una hermana que nos escucha desde Atlanta, nuestra hermana Romy, bienvenida. Así que vamos a compartir la pantalla y hoy vamos a seguir en el estudio la serie de Encontrando a Jesús y pues estamos en el libro en el libro de Éxodo, viendo las diferentes tipologías, esto es figuras o modelos, podemos decir así, que anuncian a Jesús. La Biblia no solamente es un libro de enseñanza moral o consejos sabios. La palabra de Dios es un mensaje de amor, ¿verdad? Que nos explica todo lo que Dios ha hecho para salvar a su creación, salvar a la humanidad a través de su Hijo, ¿no? Entonces vemos a Jesús representado en diferentes personajes, en diferentes situaciones, aún en cosas, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, el arca del pacto, cómo representaba esto, el propiciatorio, la tapa, representaba la cobertura que Jesús nos hace. eh, Él tapa, Él quita nuestros pecados, ¿verdad? Y como en su misericordia, no, Él recibe la ira, Él recibe el castigo eh, en lugar de nosotros, ¿verdad? Así que aún en las cosas vemos que están apuntando a un cumplimiento, a un personaje, lo que se llama el antitipo, ¿no? El que va a ser la tipología, el tipo y el antitipo, o sea, lo que la sombra y la vivencia, la representación en vivo, ¿no? Que vendría a ser nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el sumo sacerdote y cómo la misma palabra nos explica que el sumo sacerdote era
un modelo o una tipología de lo que el Señor Jesús sería para nosotros, lo que Él haría por nosotros, siendo ese sumo sacerdote perfecto, ¿no? Así que vamos a hablar de esa representación, el sumo sacerdote, pero también vamos a hablar de unas piedritas que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral, ah, es dentro como de este bolsillo que llevaba en el pecho, ¿verdad? Y esas piedritas se llamaban el Urim y el Tumim, dos piedras que también vamos a hablar de eso junto con las características del sumo sacerdote. Así que hay varias porciones donde la Biblia nos explica la función, la elección, la labor del sumo sacerdote. Está en Éxodo 28, se encuentra en Levítico, el libro de Levítico, libro en Números, ¿verdad? Así que, pero como estamos en el Éxodo, vamos a leer primero un poquito de Éxodo 28, el capítulo 28 para ver la elección, el llamado que Dios hace a ciertos hombres para que sean el sumo sacerdote del pueblo de Israel, ¿verdad? Éxodo 28, versículo 1 dice, harás llegar delante de ti, le está hablando Dios a Moisés y le dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aquí les puse una figura de cómo sería todos esos elementos, ¿no? El pectoral llevaba joyas, llevaba piedras que representaban a cada tribu de Israel. Él llevaba en el pectoral 12 piedras preciosas con el nombre de cada tribu en cada piedra. Pero dentro de ese pectoral había unos bolsillos donde el sumo sacerdote metía estas dos piedritas, el Urim y el Tumim, que eran usadas para cuando había alguna pregunta que se quería descubrir la voluntad de Dios. El sacerdote sacaba esas piedritas y le preguntaba a Dios cuál era su voluntad. Ahí esto vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero eh, el efod era el vestuario abajo del pectoral, ¿verdad? Y la túnica también y el, uh, el gorro, le llamaban ¿dónde está? La mitra. La mitra es lo que cubría la cabeza y el cinturón, ¿verdad? Así que vamos, algunas características de los sumos sacerdotes terrenales, ¿verdad? Estamos hablando de Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos fueron los primeros llamados a ser al sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Y después de él sus hijos también seguían el llamado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas características de estos sacerdotes? Bueno, primero, ellos eran escogidos por Dios. No era que ellos decidían ser sumos sacerdotes, no era algo que una persona podía elegir, como decir, me voy a dedicar a esto, sino que era Dios el que los llamaba, ¿no? Era un llamado específico para esta familia, ¿no? Um, También Dios les dio una vestidura especial, tenían que vestirse de acuerdo a las indicaciones que Dios daba, el material para que no suden, ¿verdad? Era un material que apuntaba a que no era un esfuerzo humano
sino un servicio voluntario, un servicio con gracia, ¿verdad? Con amor, no algo de esfuerzo, ¿verdad? Eran ungidos, eso quiere decir consagrados o separados. El ungimiento era el proceso de echarle aceite a alguien en la cabeza para separarlo para ese ministerio, para ese trabajo. En el Nuevo Testamento la palabra Cristo quiere decir ungido, o sea, ha sido separado, ha sido elegido para un ministerio especial. Cristo es el ungido de Dios para ser nuestro rey, nuestro sacerdote y el profeta de Dios, los tres oficios. A los sacerdotes se los ungía con aceite para llamarlos, consagrarlos, apartarlos, separarlos para esa misión, ¿no? Ah, de acuerdo a la palabra, y ahí como pueden ver en las notas están las porciones donde se puede leer estas realidades, ¿no? El sumo sacerdote, los sacerdotes en general, de acuerdo a la palabra, pertenecían a Dios, eran llamados y sus vidas eran consagradas para la honra y el servicio de Dios. También tenían estos sacerdotes humanos tenían que ofrecer sacrificios para sus propios pecados. Primero, de acuerdo a Levítico 16:6, ellos no podían entrar ante la presencia de Dios así nomás. Tenían que primero reconocerse ellos mismos pecadores, reconocer su necesidad de un Salvador, de una expiación, ¿no? De alguien que tome el lugar de ellos para que poder tener acceso a la presencia de Dios. Esto Dios está preparando la mente de toda la humanidad, de que no es el sacerdote el que está sin pecado o el que puede limpiar los pecados, sino que él mismo también tenía que depender de otro, está apuntando al único Salvador, ¿no? La idea no era de que esta persona era eh, sin pecado, sino más bien como todos los demás necesitaba de un Salvador. Y eso se lo puede leer en Levíticos 16:6, se dice que él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados primero, antes de poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. También eran pecadores como cualquier otro humano, eso lo encontramos en Números 3:4, ¿verdad? Igual la idea de que primero ellos tenían que eh, ser purificados a través de la sangre de un cordero o de un becerro, primero ellos. El sacerdote, el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios y solo ellos podían entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba llevando la sangre de expiación una vez al año. O sea, no era que a cada rato entraba ante la presencia de Dios, no, tenía que representar al pueblo una sola vez por año, ¿verdad? Hasta el día de hoy los judíos celebran esta práctica en el día del Yom Kippur, aunque no hay templo para ellos, obviamente, ¿verdad? Pero no han podido hacer un sacrificio de corderos porque no tienen templo, porque el Señor fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Ya se eliminó esa práctica para la humanidad, ¿no? Ahora, es algo para los judíos, pero en el plan de Dios, el sacrificio era el Señor Jesús, Él era el tabernáculo, su cuerpo iba a ser vejado, iba a ser golpeado, iba a sufrir. Él era el Cordero perfecto, que quitaba una vez para siempre el pecado de todo el mundo. Bien, vamos a leer, o aquí vamos a esta aparte, el sumo sacerdote, entre las otras cosas que hacía, instruía al pueblo en la voluntad de Dios, transmitía la decisión de Dios. O sea, el sumo sacerdote no era el que decía,
yo pongo esta ley o yo exijo que se haga así. No, simple y llanamente era portador de la voluntad de Dios. Él, como dice aquí, transmitía la decisión de Dios con el uso del Urim y el Tumim, que eran estas dos piedritas que él llevaba. El Urim quiere decir luz. Noten hasta en eso, ¿no? Lo que cada piedra anunciaba. Y el Tumim quiere decir perfección, luz y perfección, ¿verdad? También el Tumim quiere decir el emblema de la verdad completa. Eso llevaba el sumo sacerdote dentro del pectoral sobre su corazón. Se lo ponía ahí a la verdad completa y perfecta, que es la luz, ¿verdad? Y de acuerdo a Éxodo 28:30, decía que él tenía que cargar esto encima de su corazón porque llevaba el juicio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es llevaba la ordenanza o llevaba la causa, el caso, llevaba el veredicto, la sentencia sobre su corazón. Y noten, nuestro Señor Jesús, Él es la luz, dijo Él, yo soy la luz y yo soy la verdad. O sea, los dos exactamente encaja con esta tipología del Urim y el Tumim que revelaban la voluntad de Dios. Acuérdense en que la palabra de Dios fue revelada progresivamente, es la palabra. En los tiempos de Moisés apenas estaba empezando a escribir la palabra de Dios. Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, los primeros 5 libros de la palabra. Después vienen los profetas y se revela un poco más del plan de Dios, de cómo va a acabar el mundo, se revela el futuro, el plan de Dios de salvación en su Hijo. Y progresivamente, entonces Dios hablaba audiblemente al principio. Y tenemos las escrituras que nos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en el pasado, ¿verdad? A través de los profetas, a través de revelaciones, visiones, ahora, dice, nos habla más claramente a través de su Hijo. Y esa es la revelación perfecta. Jesús es la revelación, es la palabra, es la verdad. Antes tenían que consultarle a Dios a través de todas estos elementos que apuntaban a Jesús, quien sería la revelación, la palabra, el verbo viviente, ¿verdad? La palabra viviente, ¿no? Así que vemos en el Urim y el Tumim una tipología en lo que significaban y en lo que podían hacer, era la revelación de Dios. Como dice aquí, se transmitía la decisión de Dios en algún aspecto, en alguna situación, Dios revelaba su voluntad. Y Jesús es eso. Él fue la revelación del Padre, Dios encarnado, la luz, la verdad, que nos anunció la voluntad del Padre. Y él dijo, esta es la voluntad del Padre, que creáis en el Hijo, ¿verdad? Que nadie se pierda, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese era los requisitos, el llamado, el propósito del sumo sacerdote, ¿verdad? Pero la palabra en la revelación completa, ya en el libro a los Hebreos, se nos explica que Jesús era a quien se apuntaba a través de estas prácticas, estas posiciones, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote. Y vamos a ver en algunas porciones en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 2 del 11 al 17 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando del Señor Jesús, que Él nos hace sus hermanos, nos hace parte de su familia cuando lo reconocemos como el único Salvador, lo reconocemos como nuestro intercesor, al único al que podemos acudir para que nos represente, para que Él con su sangre nos perdone, ¿verdad? Así que dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hablando de la generación de sacerdotes, venía por una simiente, un linaje, participaban de sangre y carne, y los hijos de Aarón venían a ser los sumos sacerdotes, eran los llamados y por cuanto ellos participaban de sangre y carne, el Señor Jesús también viene como hombre de sangre y carne para, dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A través de su muerte, él vence la resurrección, le quita el poder de la muerte le quita el poder a la muerte, ¿verdad? Dice, y versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Básicamente nuestro Señor Jesús vive una vida perfecta de servicio, de obediencia al Padre. Él es el único que cumple todos los mandamientos. Él es el único que en todo decía, yo he venido a cumplir la ley, he venido a obedecer a mi Padre en todo, y es a través de ese servicio, Él expresa su misericordia, ¿verdad? Y llega a ser el máximo representante, el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, dice, para expiar los pecados del pueblo. Vamos a ver en Hebreos 3, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol quiere decir enviado. Consideren al que Dios envió y consideren al sumo sacerdote que Dios nos ha dado. Dice, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, el Señor Dios instituye la ley, pero no hablando de que Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que la ley, porque esa era la casa, era la idea, era el sistema que Dios implementaba para apuntar al dueño de la casa, que es a nuestro Señor Jesús. Él es más digno. Él logró, fue considerado fiel, él fue estimado digno de toda honra y de toda gloria. Él es su nombre, es el único nombre. Hebreos 4, 14, 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo maravilloso de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes terrenales tenían que primero pedir perdón por su sangre, por sus pecados para poder representar al pueblo. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote máximo, dice, porque Él no pecó, en todo obedeció al Padre, Él fue tentado en todo y Él puede compadecerse de nosotros porque sabe nuestras debilidades y con la diferencia que Él no ha pecado, nunca pecó, Él fue perfecto en todos sus caminos, vivió una vida perfecta, obedeció al Padre en todo perfectamente.
Él por eso es nuestro representante, ¿verdad? Hebreos 6, 18 al 20 dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es muy interesante. Lo que el Señor Jesús hace nos da una esperanza que es como un ancla que nos mantiene firmes en nuestra alma, la seguridad de nuestra salvación, de la resurrección, la seguridad de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por lo que Jesús hizo, por la fe en Él. Él dice que no solamente como los sumos sacerdotes entraba al lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar físicamente a un lugar hecho por manos de hombres, al tabernáculo o al templo. Pero el Señor Jesús entra al cielo de los cielos con su sangre, entra al lugar santísimo ante la presencia de Dios como precursor, dice, hecho sumo sacerdote. Eso es lo que él traspasa los cielos, vimos acá en Hebreos nos está explicando eso. Él presenta su sangre ante Dios, el lugar santísimo, ¿verdad? El tabernáculo era nomás una figura de lo que hay en el cielo, ¿verdad? La presencia de Dios. Y ahí tenía que entrar nuestro Señor Jesús y solamente Él entra como ese sumo sacerdote con su propia sangre, no con sangre de machos cabríos o de corderos, sino con su propia sangre. Él entra al lugar santísimo, traspasa los cielos de los cielos para enseñarle al Padre la victoria, ¿verdad? El sacrificio que el Padre acepta por la perfección y la santidad de nuestro Señor Jesús. Pues vamos a leer dos porciones más y con esto vamos a terminar. En Hebreos 5 vamos progresivamente viendo en el libro de los Hebreos cómo el autor a los Hebreos nos explica que Jesús es el sumo sacerdote, el único que nos puede representar ante el Padre. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ven, aquí vemos a lo que venimos diciendo, ¿no? El Señor Jesús en su naturaleza humana se somete, ¿verdad? Él era Dios, pero él se priva de ciertos eh, beneficios, ¿verdad? De ser Dios, que Dios todo lo sabe. Como humano, él se limitaba, decir, dependía del Padre en todo, ¿verdad? Como humano tenía sed, como Dios ofrece agua viva, ¿verdad? Como humano tuvo hambre, como Dios dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Como humano muere, pero como Dios da vida y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos ese contraste, ¿verdad? Y aquí Hebreos lo pone, él siendo Dios, él siendo el único Salvador, ¿verdad? Como hijo, se somete al Padre, ¿verdad? Y aprende la obediencia como humano.
¿verdad? Pero como Dios, Él siempre todo lo sabía, lo podía, ¿verdad? Pero vemos su interacción como humano, ¿verdad? Aprende, se, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz por el gozo puesto delante de él, ¿verdad? Menosprecia ese sufrimiento, ¿verdad? Y esa es la idea, no que él necesitaba ser eh, santificado o perfecto, él ya era perfecto, ¿verdad? Pero nos lo muestra en toda su vida, en cada decisión, en cada cosa que decía, en cada palabra. Era una manera para que nosotros entendamos la humillación, la entrega, el llamado que él tenía hacia su padre, ¿verdad? Pero vemos que el Señor lo recibe, lo acepta, ¿verdad? Le dice, tú eres mi hijo, tú eres, aquí dice, Él nos representa, ¿verdad? Con súplicas, con ruegos, con lágrimas, y le ruega al Padre que le confirme que Él para que nosotros sepamos, ¿verdad? Y la resurrección es la prueba de que Dios Padre acepta esa sangre que él ofrece ante su presencia, ¿verdad? Lo libra de la muerte, ¿verdad? Y la última porción, Hebreos 7, del 16 en adelante, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es una historia diferente porque todos los sacerdotes venían de un linaje, el linaje levita, pero Jesús es de la tribu de Judá, viene de otro orden diferente, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la gracia, ¿verdad? No es por obras, no es un sacrificio humano, sino es un solo Salvador, es la idea, ¿no? Todo está apuntando a Jesús, cada detallito, cada cosa apunta al plan de Dios en Cristo Jesús. Versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramentos fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, los sacerdotes, Dios los llamaba, pero con Jesús hace un juramento. Tú eres el sumo sacerdote para siempre, eres el único intercesor. Por tanto, dice Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, nunca se acaba. El sacerdocio de Cristo Jesús es eterno, porque Él vive para siempre. Los otros sacerdotes eran limitados porque morían, tenían que venir otro y otro y otro, pero Jesús dice, es el sacerdote inmutable, no cambia, es eterno. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo que Jesús es eterno, es nuestro representante perpetuo. A los que creen en Él y dependen de Él, ¿verdad? Esta oferta, ¿no? Está esta esperanza, está este consuelo, está este beneficio de que un sumo sacerdote perfecto nos puede representar e interceder perpetuamente para nosotros ante el Padre. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que vemos ese contraste, ¿no? Todo lo que el Señor enseña en la palabra, como hemos dicho, apunta a Jesús. Lamentablemente, los seres humanos no entendemos, ¿verdad? Y con estas lecturas vemos que el sacerdote tenía que santificar todo, el, la tienda, ¿verdad? El tabernáculo, el altar, el propiciatorio, tenía que echar la sangre del cordero a todo para darnos una idea de que no es el edificio, no es el hombre, no es el ministerio, no es nada de lo que nosotros podemos pensar lo que nos salva, sino que eran figuras, eran sombra de lo que vendría y que en Cristo Jesús encontramos a ese Salvador perfecto que el Padre mismo escogió. El Padre lo mandó para que sea nuestro intercesor con su sangre de una vida perfecta, una vida sin manchas, sin arrugas, sin ninguna acusación. Nadie le pudo encontrar nada, ¿verdad? Ni los enemigos, ni gentiles, ni los judíos, ¿verdad? Él es el Cordero perfecto, Él es el sumo sacerdote que nos representa, pero dice, puede salvar a los que se acercan a Él, ¿verdad? A los que dependen de Él, a los que confían solamente en Él, dice, para siempre, dice, porque los otros sacerdotes no podían hacer eso permanentemente, nomás era temporal y tenían que ofrecer sacrificios cada año, pero era una figura de lo que vendría en el plan de Dios, ¿verdad? Dice así que Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de primero ofrecer sacrificios por sí mismo y luego para los del pueblo, porque Él entró una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Así que el Señor deja abierto esta invitación, ¿no? El que cree en el Hijo tiene la vida, ¿verdad? Pero ese creer tiene no solamente que ser un acto mental, intelectual, de decir, sí, yo estoy de acuerdo que Jesús murió y estoy de acuerdo que Él resucitó, sino que tiene que convertirse de un conocimiento intelectual a fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese conocimiento, ese asentimiento, esa aprobación que nuestra mente hace de los hechos, tiene que convertirse en dependencia, en confianza, ¿verdad? Como por ejemplo decir, yo creo que solamente, confío que solamente en Él encuentro salvación. Si confiamos, entonces no vamos a poner nada ni nadie más al nivel de nuestro Señor Jesús, porque comprendemos que Él es el único representante que Dios ha puesto, el único que perfecto, el único que paga nuestra deuda, el único que con su propia sangre entra al lugar santísimo, al cielo de los cielos. Eso es confianza cuando uno dice, solamente Él, nada ni nadie, ni yo mismo, ni nada podemos alcanzar el perdón más que Él, porque Él es el único intercesor, el único sacerdote. Eso es confianza. Cuando tenemos el concepto mental nomás y decir, sí, yo creo que Él es Salvador, pero pongo a otra persona, otra cosa, o me pongo yo mismo, mis obras, mi fe, mi bondad, mi servicio, al nivel de Jesús, entonces solamente tenemos una fe intelectual, una fe mental, pero no es una fe que salva. La fe que salva es la que confiesa confianza solamente en Jesús, porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino más que solamente por Él. Así que es un mensaje exclusivo, limitado. No todos creen esto. Mucha gente mentalmente dice, sí, Jesús es Salvador, pero es un Salvador, es uno de muchos, ¿verdad? Puede haber otros salvadores y el Señor dice, en ningún otro hay salvación, porque nadie es perfecto. Solamente el Señor Jesús cumple las demandas de la ley. Solamente Jesús paga el precio y el Padre acepta al Hijo.
¿verdad? Así que todas las escrituras apuntan a Jesús, pero es por fe que uno viene a ese entendimiento de rendir la vida al único Salvador y Señor de todo, que es nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por un sumo sacerdote perfecto que nunca más muere y que vive para siempre para interceder y para salvarnos, ¿no? Para abrirnos su hogar, hacernos su familia, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos una vida nueva, para rescatarnos, para librarnos de la muerte, para darnos propósito, para hacernos hijos de Dios. Démosle gracias al Señor. Padre amado, te bendecimos, Señor, porque eres perfecto en todos tus caminos, Señor. Tu palabra es verdad. Cuán maravilloso es ver a Jesús en todas las escrituras. Él mismo dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Señor, lo encontramos en todo, hasta en los elementos, las cosas, los personajes, las situaciones, los ministerios, las eh, figuras que tú nos das de lo que Él haría por nosotros. Él se lleva toda la honra, la gloria, la alabanza, porque suyo es el poder, el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que venga tu reino, Señor Jesús, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestras familias, Señor, que venga tu reino a este mundo, Señor. Padre Santo, cuando toda lengua confesará que solo Jesús es Señor, los que están arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se doble ante Él. Señor, cuán hermoso será ese día cuando se complete la obra que tú has anunciado en tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio, abrirnos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales a esta verdad, Señor. Reconocemos que Jesús es nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro Señor. Él es el único intercesor, el único que puede darnos vida eterna para siempre, Señor. Gracias por la esperanza y la victoria sobre la muerte y por el llamado que nos hace, Señor, a ser tuyos para siempre, tus hijos, tus hermanos, Señor Jesús, para siempre. Gracias por abrirnos la posibilidad de ser parte de tu familia, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, y es en tu nombre que oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.